mi nombre es Ricardo y a mis 68 años, creí haberlo visto todo, haber vivido lo suficiente como para que nada me sorprendiera. Me equivoqué. Me traicionaron mis vecinos, la gente a la que le di mi confianza, mi pan, mi tequila. Pero cuando regresé a casa esa noche, lo que encontré no fue solo una sorpresa, fue el inicio de un infierno que me quemaría hasta los huesos. Imaginen esto. Regresas de una jornada larga en la central de abasto, el cuerpo te duele, el alma también. Lo único que quieres es el aroma de un buen caldo de pollo, la risa de tus nietos. Pero en su lugar un silencio gélido te recibe. No el silencio de la paz, sino el de una tumba. Aquella noche, la noche que cambió mi vida para siempre, el olor a azufre se mezcló con el de la traición, un aroma que jamás olvidaré. Lo que descubrí no solo era un secreto, era una telaraña de engaños tan intrincada, tan perversa, que me hizo dudar de cada sonrisa, cada buenos días, cada plato de mole que compartimos en el patio. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude no ver que detrás de esos ojos que creí honestos se escondía la avaricia más vil? Lo que estoy a punto de revelarles no es solo mi historia, es la historia de cómo un hombre viejo, cansado de la vida, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Es la historia de cómo la fe de un barrio entero se quebró, y cómo, de las cenizas, surgió una verdad tan impactante que reescribió mi destino. Prepárense, porque lo que sucedió en esa casa, en ese pequeño rincón de la Ciudad de México, los dejará sin aliento. Esto no es solo una venganza. Es la cruda realidad de lo que un hombre es capaz de hacer cuando le roban lo más preciado. Me llamo Isabella. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. El sol de Guadalajara se filtraba por las persianas de mi pequeña casa, pintando patrones de luz en el piso de mosaico. Había vivido en ese vecindario en la colonia americana toda mi vida. Conocía cada grieta en las banquetas, cada árbol de jacarandá y a cada vecino. O eso creía. Mi vida era sencilla, tranquila. Me dedicaba a mi pequeño negocio de repostería casera, mis delicias de Isabella, que vendía en el mercado de San Juan de Dios. La gente me conocía por mis conchas de chocolate y mis empanadas de cajeta. Sin embargo, la tranquilidad se hizo pedazos cuando la oportunidad de mi vida apareció. Un inversionista de la Ciudad de México, impresionado por mis postres, me ofreció un contrato para surtir a una cadena de cafeterías gourmet a nivel nacional. Era el sueño de toda la vida de Isabella, la culminación de años de esfuerzo y noches sin dormir. Significaba expandir mi cocina, contratar personal y, finalmente, asegurar el futuro de mi familia. La emoción me desbordaba. Compartí la noticia con mis vecinos más cercanos, la familia García y los hermanos Sánchez, con quienes había compartido tantos atardeceres en el patio y fiestas patrias. Los consideraba mi segunda familia. Les conté cada detalle, mis planes para remodelar y cómo eso traería prosperidad a la calle. La sonrisa en sus rostros parecía genuina, sus felicitaciones resonaban en mis oídos. Nunca imaginé que detrás de esa fachada de amistad se ocultaba una envidia tan profunda, un veneno tan corrosivo. La verdad es que Isabella no vio las señales, estaba cegada por la alegría. Los días siguientes, una serie de accidentes comenzaron a ocurrir. Primero, la tubería principal de mi casa se rompió misteriosamente, inundando mi cocina y dañando parte de mi equipo de repostería. Luego, los ingredientes que había comprado para mis pedidos comenzaron a desaparecer, pequeñas cantidades al principio, luego sacos enteros de harina y azúcar. El estrés comenzó a carcomerme. Pensé que era mala suerte, una racha desafortunada, pero los incidentes se volvieron más frecuentes y más extraños. Mi perro, Churro, un chihuahua que nunca ladraba, empezó a ladrar sin parar a la casa de los García por las noches. Luego, una noche, mi horno industrial, la pieza central de mi negocio, se averió de forma inexplicable. La reparación costaría una fortuna y retrasaría mi producción. El pánico empezó a apoderarse de Isabella. No podía fallar en este contrato. Necesitaba ese dinero para mi madre enferma. La frustración me invadió, se convirtió en una constante punzada en el pecho. Me sentía observada, pero no lograba entender por qué. ¿Quién querría sabotear mi éxito? Mis vecinos eran mi gente, ¿no? La sospecha era un veneno lento. La fecha límite del contrato se acercaba rápidamente y cada día que pasaba, la presión aumentaba. La ilusión de mi sueño se desdibujaba, amenazando con convertirse en una pesadilla. No sabía que el verdadero golpe, la traición más amarga, aún estaba por llegar.
La ingenuidad de Isabella estaba a punto de ser brutalmente destrozada. La ingenua Isabella no podía creer lo que estaba sucediendo. El estrés me estaba carcomiendo. Las llamadas de mi inversionista se volvían más frecuentes y su tono más impaciente. Mis sueños de expansión, de una vida mejor para mi familia, se desvanecían como el humo. Pero el golpe más cruel aún no había llegado. Una tarde, mientras revisaba mis redes sociales, algo me heló la sangre. Una nueva pastelería había abierto en el mercado de San Juan de Dios, justo donde yo vendía mis delicias de Isabella. Su nombre, Los Sabores de la Abuela. Al principio no le di importancia. La competencia es parte del negocio. Yo, ¿verdad? Pero luego, las fotos. Las conchas de chocolate, las empanadas de cajeta. Eran idénticas a las mías. No solo en apariencia, sino hasta en el empaque. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí ir a investigar. Cuando llegué al puesto, mi corazón dio un vuelco. Detrás del mostrador estaban ellos, los García y los hermanos Sánchez, sonriendo, atendiendo a los clientes. Mis vecinos. Mi segunda familia. La sangre me hirvió. Mis piernas temblaron. ¿Cómo era posible? Ellos, a quienes les había compartido cada detalle de mis recetas, cada secreto de mi éxito, ahora me estaban robando descaradamente. La traición se clavó en mi pecho como un puñal helado. Los vi reír, cobrar, mientras mis propias creaciones eran vendidas bajo otro nombre. La cara de la señora García se distorsionó en una mueca de falsa sorpresa cuando me vio. Isabella. ¡Qué gusto verte!, exclamó con una voz que ahora sonaba hueca y falsa. El señor García se apresuró a decir: solo estamos ayudando a una prima con su negocio, ya sabes, apoyándonos entre vecinos. Pero yo ya no era la Isabella ingenua. La venda se me había caído de los ojos. Esa prima era solo una fachada. Sus ojos esquivos, la forma en que evitaban mi mirada, lo delataba todo. Mis recetas, mis sueños, mi futuro, estaban siendo desmantelados por aquellos en quienes más confiaba. El resentimiento se apoderó de mí, un fuego frío que me quemaba por dentro. No solo me habían robado, sino que se habían burlado de mi confianza. La ira me consumió, una rabia que nunca antes había sentido. En ese instante supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi ingenuidad había muerto y en su lugar nacía una determinación implacable. No les permitiría salirse con la suya. El contrato, mi reputación, mi vida entera dependían de ello. Venganza comenzaba a gestarse en mi corazón, lenta pero segura. La rabia que sentía Isabella no me permitía dormir. Cada noche las imágenes de mi cocina inundada, los sacos de harina vacíos y las sonrisas falsas de los García y los Sánchez se repetían en mi mente. Aquella determinación implacable que había nacido en mí se alimentaba ahora de cada recuerdo amargo. Sabía que no podía enfrentarlos directamente sin pruebas, y mucho menos sin un plan. La astucia se convertiría en mi mejor aliada, y la paciencia mi arma secreta. Comencé a observar. Me convertí en una sombra en mi propia casa, notando cada detalle, cada movimiento inusual en el vecindario. Las cortinas de mi sala se transformaron en mi puesto de vigilancia, y el silencio de la noche, mi cómplice. Noté cómo los hermanos Sánchez salían de su casa a horas inusuales, siempre con un aire de misterio, y cómo la señora García recibía visitas de personas que nunca antes había visto en la colonia. Pequeños hilos de una red invisible empezaban a tejerse ante mis ojos, y Isabella estaba decidida a desenredarlos. Mi mente, antes ocupada con recetas y sabores dulces, ahora solo pensaba en estrategias. Recordé una conversación que tuve con el señor García, una tarde en la que se quejó amargamente de sus deudas y de la necesidad de un golpe de suerte para salir adelante. En ese momento, lo vi como un comentario inocente, pero ahora, con la perspectiva de la traición, cobraba un significado siniestro. ¿Podría ser el dinero el motivo detrás de su vileza? La idea de que mis propios vecinos me hubieran saboteado por envidia y ambición me revolvía el estómago, pero también fortalecía mi resolución. Un día, mientras revisaba mi despensa, descubrí algo que me heló la sangre. Entre los pocos ingredientes que aún me quedaban, encontré una pequeña bolsa de plástico con un polvo blanquecino. No era harina, ni azúcar, ni ningún otro ingrediente que Isabella usara en su repostería. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. ¿Qué era eso?
¿Cómo había llegado ahí? La posibilidad de que mis accidentes no fueran tan accidentales, sino parte de un plan mucho más oscuro y peligroso, se materializó ante mis ojos. La obsesión se apoderó de mí. No solo quería recuperar lo que me habían quitado, sino que necesitaba entender la magnitud de su traición. Esa pequeña bolsa de polvo se convirtió en el epicentro de mi investigación. Necesitaba saber qué era y quién la había puesto allí. La búsqueda de la verdad se había vuelto tan vital como el aire que respiraba. Isabella, la repostera de dulces sueños, se había transformado en una detective impulsada por la sed de justicia. El miedo se mezclaba con la adrenalina, pero no había vuelta atrás. Estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. La noche se volvió mi aliada, y el silencio de mi casa, mi confidente. Cada sombra parecía susurrar secretos, cada crujido del piso una pista. No podía dormir. La imagen de la extraña caja enterrada con tanta prisa se repetía en mi mente. Era una obsesión. Al día siguiente, con la luz del alba apenas asomando, Isabella se armó de valor y de una pala. La tierra estaba húmeda, la pala se hundía con facilidad, revelando el olor a humedad y a raíces. Cada palada era un acto de desafío, una declaración de guerra silenciosa contra la traición. Los minutos se estiraron en una eternidad. Mis manos dolían, mis músculos protestaban, pero no me detuve. La curiosidad y la rabia me impulsaban. Finalmente la pala chocó contra algo sólido, un sonido sordo que resonó en el patio. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, aparté la tierra con mis propias manos, revelando una caja de metal oxidado de un tamaño considerable. Era pesada, sellada con un candado antiguo que parecía resistirse al tiempo. El candado cedió con un chasquido metálico después de varios intentos desesperados con una piedra. Dentro no encontré joyas ni dinero. En su lugar había documentos. Papeles amarillentos, fotografías descoloridas y lo que parecía ser un diario. La primera hoja del diario me heló la sangre. Era la letra de mi abuela, la misma caligrafía elegante que adornaba sus viejas recetas de repostería. ¿Qué hacía el diario de mi abuela enterrado en mi patio? Las fotografías eran aún más perturbadoras. Mostraban a mi abuela, joven y sonriente, junto a un hombre que no reconocía. Pero lo verdaderamente impactante fue ver a la familia García, los mismos vecinos que ahora me sonreían con falsedad, en varias de esas fotos, mucho más jóvenes pero inconfundibles. Había algo en sus expresiones, una complicidad que trascendía la simple amistad. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia era mucho más profunda, mucho más retorcida de lo que había imaginado. El diario de mi abuela, meticulosamente escrito, comenzó a desvelar una trama oscura. Hablaba de un terreno, un litigio, y de cómo mis vecinos, los García, habían intentado despojarla de una parte de su propiedad, justo donde ahora estaba mi casa. Mencionaba amenazas veladas, accidentes similares a los que yo había sufrido. Mi abuela había guardado este secreto, esta prueba, por miedo, por proteger a su familia. Pero ahora, Isabella, su nieta, lo había encontrado. La verdad era un puñal que se clavaba en mi alma. Mis vecinos no solo me traicionaron por envidia, sino que sus raíces de maldad se extendían a una historia de engaño y robo que venía de generaciones. La justicia no era solo para mí, era para mi abuela también. El dolor se transformó en una furia fría y calculada. Ya no era solo mi negocio, mi sueño o mi abuela. Era el honor de nuestra historia, la dignidad de una familia pisoteada por años de mentiras. La justicia para mi abuela, para mí, para todas las veces que la envidia había dictado el destino de otros. Tenía en mis manos la prueba irrefutable, no solo de los sabotajes recientes, sino de una traición ancestral que había carcomido los cimientos de mi comunidad. Mis vecinos, los García y los Sánchez, esos rostros que me sonreían con tanta hipocresía, ahora se revelaban como los herederos de una oscuridad que yo jamás habría imaginado. No podía actuar impulsivamente. Cada movimiento debía ser preciso, cada revelación un golpe certero. La noche se hizo larga mientras mi mente trazaba el plan, conectando los puntos, anticipando sus reacciones. Recordé las palabras de mi abuela sobre la importancia de la paciencia, que la verdad, como el buen pan, necesita su tiempo para levantarse. Decidí que no solo presentaría las pruebas a las autoridades, los confrontaría públicamente en el mismo lugar donde sus mentiras habían florecido,
la plaza del barrio, durante el mercado semanal. Quería que todos vieran la verdad, que el vecindario entero fuera testigo de la caída de sus ídolos. El día llegó, cargado de una tensión casi palpable. El sol de Guadalajara, que antes me parecía cálido y amable, ahora brillaba con una intensidad que revelaba cada sombra. Monté mi puesto de repostería como de costumbre, pero esta vez mis delicias de Isabella no eran el centro de atención. Colgué discretamente copias, ampliadas de los documentos, los mismos que mi abuela había guardado, en un tablón junto a mis productos. Al principio, la gente pasaba de largo, absorta en sus compras. Pero pronto un murmullo comenzó a extenderse. Un vecino curioso se detuvo, luego otro, y otro más. Sus ojos se abrieron con asombro y luego con indignación al leer los papeles. Los García y los Sánchez, con sus sonrisas habituales, se acercaron a la plaza. Sus miradas se cruzaron con la mía. La confianza en sus rostros se desvaneció al ver la multitud congregada alrededor de mi puesto, susurrando y señalando. Sus ojos se posaron en los documentos, y el color abandonó sus caras. El señor García intentó arrancar los papeles, pero la gente lo detuvo, sus voces elevándose en un coro de reproches. La señora Sánchez se llevó las manos a la boca, a sus ojos llenos de un miedo que jamás le había visto. En ese momento la verdad, como un huracán, arrasó con años de falsedad, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie de nuestra comunidad. La justicia no solo llegaba para mí y mi abuela. Se extendía por cada rincón de la plaza, limpiando el aire enrarecido por la envidia y la traición. El silencio que siguió a la confesión de la señora Sánchez fue ensordecedor, roto solo por el murmullo de la gente que comenzaba a comprender la magnitud de la traición. Vi el rostro de mi abuela, una mezcla de tristeza y alivio, al ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. La plaza, antes un hervidero de chismes y miradas de soslayo, ahora era un escenario de rendición. Los hermanos Sánchez, con sus cabezas gachas, no podían sostener la mirada de nadie. Su intento de destruir mi sueño se había desmoronado, exhibiendo su propia miseria ante todos. Para Isabella, este no era un momento de celebración, sino de una profunda y dolorosa constatación. Los lazos que creí inquebrantables se habían roto de la manera más cruel. No sentía alegría por su caída, sino un vacío por la amistad perdida. Sin embargo, una paz extraña me invadió. La carga de la injusticia, el peso de la duda, se disiparon. La comunidad, antes dividida por la cizaña, ahora veía con claridad. Sus miradas, antes acusadoras, se transformaron en expresiones de apoyo y arrepentimiento. El inversionista, quien había estado observando todo con una seriedad imperturbable, se acercó a mí. Su voz era firme pero amable. Isabella dijo, la integridad es un ingrediente tan valioso como la harina y el azúcar. Su perseverancia y su honestidad, a pesar de todo, me han demostrado que usted tiene lo que se necesita. El contrato sigue en pie y con una cláusula de apoyo adicional para la reconstrucción de su cocina. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, finalmente brotaron, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda del inversionista y de algunos vecinos que se ofrecieron a compensar su silencio, mi cocina fue restaurada mejor que antes. La comunidad se unió para apoyar a Isabella, pidiendo mis delicias con una lealtad renovada. Los hermanos Sánchez y la familia García, por su parte, enfrentaron las consecuencias de sus actos. El desprecio de la comunidad fue su castigo más severo, y su negocio de abarrotes, que dependía de la confianza de los vecinos, decayó rápidamente. Aprendí que la verdadera riqueza no reside en el éxito material, sino en la fortaleza del espíritu y en la autenticidad de las relaciones. La traición me había herido profundamente, pero también me había enseñado una lección invaluable: es sobre la naturaleza humana y la importancia de la resiliencia. Mi negocio prosperó más allá de mis sueños más ambiciosos, pero lo más importante fue que Isabella, la repostera de la colonia americana, recuperó su paz y la confianza en sí misma, sabiendo que a pesar de todo, la verdad y la bondad siempre encuentran su camino. La verdad, me sentía como un volcán a punto de hacer erupción. Mi corazón latía con la fuerza de un mariachi en pleno grito, pero esta vez el grito era de dolor y de una sed inmensa de justicia. Había descubierto la traición de mis vecinos, aquellos a quienes había considerado familia, y la imagen de mi casa saqueada, mi legado destruido, no me dejaba dormir.
La obsesión me consumía, cada día era una cuenta regresiva para el momento en que sus mentiras se desmoronarían. El día llegó. Con la policía a mi lado, los vi salir de su casa, con sus rostros pálidos como tortillas sin cocer. La confrontación fue inevitable. Sus ojos me esquivaban, sus voces temblaban al intentar negar lo innegable. Pero las pruebas eran contundentes. Las joyas de mi abuela, los recuerdos de mi padre, todo estaba allí, en su cochera, escondido bajo una lona. La rabia me invadió, pero también una extraña sensación de vacío. No era el triunfo que esperaba, no era la dulce venganza que había soñado. Los vi esposados, susurrando disculpas que sonaban huecas y tardías. En ese momento comprendí que la justicia no siempre sabe a gloria. Mi casa, mi hogar, tardaría en recuperarse y las heridas en mi confianza serían cicatrices permanentes. La lección fue amarga. No todos los que te sonríen son tus amigos, y la traición puede venir de los lugares menos esperados. Ahora, mientras reconstruyo mi vida, pieza por pieza, sé que soy más fuerte. La Isabella ingenua se fue, y en su lugar ha surgido una mujer que, aunque herida, ha aprendido a proteger su corazón y su hogar. El dolor persiste, como el eco de un corrido triste, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. El camino fue duro, lleno de espinas, pero al final encontré una paz que, aunque agridulce, es mía. Y eso, para mí, lo es todo.